Hola, familia de nombre de tu canal. QU Copyright, gusto tenerlos una vez S por AQ. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa increíble. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos de ustedes les interesa, la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir. La pareja que nos enamoró superíndice 3N Erkenci Kwai, Pu Haro Sou más menos ador. Pero ojo que no todo fue color de rosa de True SDCU Maras. Vamos a explorar ese drama que Kizu DS no te contaron. Asu que prepun rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compud, u con diéresis más menos en este chismecito turco que es tu mood, ese intenso que un cafú copyright turco doble. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las relaciones entre celebridades, los secretos de True S de las producciones y todo lo que no se ve a simple vista, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarán un monto superíndice 3N. Ahora vamos al meollo del asunto. La química entre Kanyaman y Demet Özdemir en Erkenci Kwai era innegable e electrizante. Convirtió superíndice 3 la serie en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Millones de personas, incluyo copyright Dome, quedamos prendados de la historia de amor entre Candy Beat y Sanemain. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, las miradas, las sonrisas, todo gritaba pasiu superíndice 3N. Y por supuesto los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans lo desean, vamos con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Parecua que el cuento de hadas se aqua realidad. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, Kan y Demet se mostraban muy cercanos. Compartían fotos y vídeos en redes sociales, aquan bromas juntos en las entrevistas y no dudaban en elogiarse mutuamente. Era la pareja perfecta, al menos a los ojos del público. Pero como suele suceder, la realidad de True S de las CU Maras era mucho S compleja. La presión superíndice 3N de los fans, los contratos publicitarios y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo contribuye a crear un ambiente de alta tensión superíndice 3N que pocas parejas logran sortear. Si bien ambos han negado rotundamente haber tenido una relación superíndice 3N romántica, las fuentes cercanas a la producción superíndice 3N aseguran que hubo momentos de tensión superíndice 3N y desacuerdos. Al parecer, la fuerte presión superíndice 3N medio urtica, la constante vigilancia de los fans y las exigencias del trabajo terminaron afectando su relación superíndice 3N. Imaginen ser constantemente observados, juzgados y tener cada movimiento analizado al milímetro. Es una presión superíndice 3N enorme, especialmente cuando se está trabajando en un proyecto tan demandante como una serie de televisión superíndice 3N exitosa. Uno de los rumores S fuertes que circuló superíndice 3 en su momento fue el supuesto ego de Kanyaman. Se decua que el actor tenía una actitud prepotente y que exigua un trato preferencial en el set. Algunos medios incluso publicaron que Kan se creía la estrella principal y que menospreciaba el trabajo de Demet. Esta situación superíndice 3N, obviamente, ha generado fricciones entre ellos. En el mundo del espectáculo, el ego puede ser un arma de doble filo. A veces es necesario para proyectar confianza y seguridad, pero cuando se desborda, puede generar conflictos y enemistades. Por otro lado, también copyright N se comentaba que Demet no estaba del todo CU superíndice 3 moda con la atención superíndice 3N medio, tica que reciba gracias a su relación superíndice 3N con Kan. La actriz siempre ha sido muy reservada con su vida personal y le costaba lidiar con los paparazzi y los rumores constantes. Se dice que esta diferencia en sus personalidades también copyright N contribuye superíndice 3 a las tensiones. Demet siempre ha proyectado una imagen de mujer fuerte e independiente, pero al mismo tiempo, se nota que valora su privacidad y que no le gusta estar en el centro de la polu copyright mica. Pero el punto de inflexión superíndice 3N, el detonante de la guerra de palabras, según los medios turcos, fue una entrevista que Kanyaman concedió superíndice 3 a una revista italiana. En esta entrevista el actor hizo comentarios considerados sexistas y ofensivos hacia las actrices turcas en general. Dijo algo como que el con diéresis copyright cito de las series turcas radicaba en la habilidad de las actrices y en su disposición superíndice 3N a dejarse llevar.
Estas declaraciones provocaron una gran indignación superíndice 3N en Turquía y fueron ampliamente criticadas por el público y por la industria del entretenimiento. No olvidemos que la cultura turca es bastante conservadora y que este tipo de comentarios no son bien recibidos. Demet Özdemir, por supuesto, no se quedó superíndice 3 callada. Aunque no lo hizo directamente, sus acciones hablaron por sí solas. Dejó superíndice 3 de seguir a Can Yaman en redes sociales y evitó superíndice 3 referirse a con diéresis copyright, L en sus entrevistas. Además ese apoyó superíndice 3 públicamente a otras actrices que también copyright, N se sintieron ofendidas por los comentarios de Can. Este tipo de gestos en el mundo de las celebridades son muy significativos. Un unfollow en Instagram puede ser tan revelador como una declaración superíndice 3N oficial. Esta reacción superíndice 3N de Demet fue interpretada como una clara muestra de su desacuerdo con la actitud de Can y como una forma de marcar distancia. A partir de ese momento, la relación superíndice 3N entre ellos se enfrió superíndice 3 por completo. Dejaron de verse fuera del set y las interacciones entre ellos se limitaron a lo estrictamente necesario para grabar las escenas. La química que antes era evidente se convirtió superíndice 3 en tensión superíndice 3N palpable. Después copyright S de la finalización superíndice 3N de Erkenci Quay, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Can se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. Ambos han tenido con diéresis copyright sito en sus respectivas carreras, pero la sombra de Erkenci Quay y de su conflictiva relación superíndice 3N siempre los ha perseguido. Aunque han intentado seguir adelante y construir sus propias identidades profesionales, la gente siempre los recordará como Can y Sanem. Aunque nunca han admitido públicamente que existió superíndice 3 una guerra de palabras, la evidencia apunta a que la relación superíndice 3N entre Can y Demet se deterioró superíndice 3 considerablemente después copyright S de la polu copyright mica entrevista. Es una lástima, porque muchos fans son más menos aban con verlos juntos en la vida real. Pero como dice el dicho, del amor al odio hay un paso. Y en este caso parece que ese paso fue inevitable. La idealización superíndice 3N que los fans hacen de sus ídolos puede ser muy intensa, y a veces, la realidad no es a la altura de las expectativas. Ahora bien, es importante destacar que esta es solo una versión superíndice 3N de la historia. Puede que haya otros factores que influyeron en el deterioro de la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Además es fundamental recordar que ambos son seres humanos y que tienen derecho a tener sus propios conflictos y desacuerdos. Quizás simplemente no estaban destinados a ser una pareja. O tal vez, la presión superíndice 3N del trabajo y la fama terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Para entender mejor la situación superíndice 3N, podríamos analizar el contexto de la industria del entretenimiento turco. Es una industria muy competitiva, donde la imagen pública lo es todo. Los actores estuvieron constantemente expuestos a la crítica y deben mantener una imagen impecable para no perder oportunidades laborales. Además, las relaciones personales suelen ser objeto de escrutinio público, lo que aún más menos ha de una presión superíndice 3N adicional. Otro factor a considerar es la diferencia de personalidades entre Can y Demet. Mientras que Can siempre ha sido muy extrovertido y arriesgado en sus declaraciones, Demet es muy reservada y cautelosa. Estas diferencias pueden haber generado tensiones en su relación superíndice 3N, especialmente en un ambiente tan competitivo y expuesto como el de la televisión superíndice 3N. Además, el con diéresis copyright sito repentino y masivo de Erkenci Quay puede haber sido abrumador para ambos actores. De repente se vieron catapultados a la fama internacional y tuvieron que lidiar con una gran cantidad de atención superíndice 3N medio, tica y compromisos profesionales. Esta situación superíndice 3N puede haber afectado su capacidad para mantener una relación superíndice 3N sana y equilibrada. En cuanto a los comentarios sexistas de Can Yaman, es importante recordar que la cultura turca, a pesar de sus avances, todavía tiene algunos resabios machistas. Los comentarios de Can, aunque inaceptables, reflejan una visión superíndice 3N del mundo que aún más menos N estu, presente en algunos sectores de la sociedad turca. La reacción superíndice 3N de Demet y de otras actrices fue un acto de valentía y una denuncia contra este tipo de actitudes. Después copyright S de la polu copyright mica,
Can Yaman se disculpó superíndice 3 públicamente por sus comentarios y reconoció superíndice 3 que habían sido inapropiados. Sin embargo, el dao más menos o ya estaba hecho. La imagen de Can se vio afectada y su relación superíndice 3n con Demet se deterioró superíndice 3 irreversiblemente. Lo que es cierto es que el fenu superíndice 3 meno, Erkenci Kwai marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la carrera de ambos actores. La serie les dio fama internacional y les abrió superíndice 3 las puertas a nuevos proyectos. Y a pesar de las tensiones y los conflictos, es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear una química muy rica en la pantalla. Esa química es la que cautivó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo, y la que convirtió superíndice 3 a Erkenci Kwai en un fenu superíndice 3 meno televisivo. En fin, es la historia del drama que no te contaron sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia llena de pasión superíndice 3n, rumores, tensiones y desencuentros. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones humanas son complejas y a veces impredecibles. Es una lección superíndice 3n sobre la fragilidad de la fama, la presión superíndice 3n de la opinión superíndice 3n pública, y la dificultad de mantener una relación superíndice 3n personal en el ojo del huracán, en medio tico. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y que sus vidas personales no son un espectáculo público. Aunque nos guste seguir sus historias y chismear sobre sus relaciones, debemos respetar su privacidad y no juzgarlos por sus decisiones personales. Kizu Alguenedua y Demet decidan hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. Hasta entonces, solo podemos especular y basarnos en la información superíndice 3n que ha circulado en los medios. Lo que es seguro es que su historia seguirá fascinando a sus fans y alimentando la leyenda de Erkenci Kwai. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el lado ese oscuro de la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n que ha circulado en los medios. La verdad absoluta solo la conocen ellos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y preparando este contenido para ustedes. Me encanta sumergirme en estos dramas y compartirlos con ustedes. Ahora CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright, ¿les pareció superíndice 3 esta historia? ¿Creen que realmente hubo una guerra de palabras entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente en el futuro? ¿QU Copyright creen que podrían haber hecho diferente para evitar el conflicto? Dejen sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber QU Copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Me ayudarán un montón superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. No se pierdan mis superíndice 3 y más investigaciones sobre los secretos de las celebridades. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3n, asu que disfrútenlo al máximo.